Ok, voy a entrar ya en tema, 10 con 3 minutos. Bueno, les compartí que hace 3 meses, un poquito más, casi 3 meses, mi esposa Pamela recibió un diagnóstico de cáncer y nosotros estábamos en shock total, o sea, shock total, porque pues siempre hemos tratado de vivir una vida súper sana. Si hay alguien que ha vivido sanamente ha sido mi esposa Pamela y fue un shock total. O sea, de hecho estaba haciendo una limpieza ella los últimos 2 meses antes del diagnóstico y estaba nada más una dieta bien limpia, sin nada de azúcar, sin gluten, sin lácteos, y empezó con molestias estomacales, muy raro, y me decía, oye, me veo como estoy embarazada, ¿qué onda? Y le digo, no, mi amor, está normal, no te preocupes. Y le empezó el dolor más y más. Y dice aquí Trump, sí, de hecho Proverbios puede ser simplista, luego viene Eclesiastés, correcto. Y vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Total que se empezó a sentir mal y nuestros hijos, nuestro hijo más pequeño está compitiendo en algo que todos nuestros hijos estuvieron en oratoria y debate. Vivimos en el área de Texas, en Dallas, en Estados Unidos. Y estaba en un torneo de oratoria con nuestro hijo más pequeño, Lucas, que tiene 17 años, como a una hora de donde está la casa. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, amor? No suenas bien, suenas como que te está doliendo algo, entonces y tú te aguantas mucho el dolor, entonces deja voy, te hago relevo y tú te regresas a la casa a descansar. Hicimos eso y yo cuando la vi que no estaba bien, le dije, vete a la casa y descansa. Y camino a la casa le habló a su mejor amiga o a una de sus mejores amigas y se puso a llorar. Y su amiga le dijo, oye, que te voy a llevar al cuarto de emergencias, a la sala de emergencias. Total que vino, la recogió, la llevó a la sala de emergencias. Pamela me dijo, voy a emergencias, me habló llorando. Entonces dije, voy a dejar a nuestro hijo encargado aquí y voy directo para allá. Llegué al cuarto de emergencias y cuando llegamos ahí estaba pues nuestra amiga de ella, y llegó nuestro pastor y su esposa también, estaban orando y Pamela le estaban poniendo morfina, pues el dolor ya estaba muy fuerte. Total que después de que le hicieron los estudios de sangre, el doctor dijo, a ver, necesito que se salgan todos, tengo que hablar con ellos nada más. Y dijo, les tengo la peor noticia. Y yo pensé, bueno, algo le pasó en los intestinos, va a haber cirugía. Y nos dijo, no, tienes cáncer. Y dijimos, ¿cómo? No es posible. Cáncer de ovarios probablemente. Y estábamos en un shock total, ¿no? Y nos dice el doctor, ¿a dónde quieren que la llevemos? ¿A dónde quieres que te llevemos? Y le dijimos, no tengo idea, o sea, nunca ni nos imaginamos esto. ¿Y a dónde llevarías a tu esposa? Trató de llevarnos a un hospital que esté en el centro de Dallas, de mandarnos ahí, pero estaba en ya capacidad. Y dijo, de hecho, conozco a un gineco-oncólogo de muy buen nombre que está aquí cerca, ¿no? Tu mamá falleció por eso, lo siento mucho, Trump, gracias por compartirme. Y total que mandaron a la ambulancia, oramos ahí por ella. Pamela me dijo, antes de que me vaya al hospital, vete aquí a la casa, que está aquí, estamos a 5 minutos de la sala de emergencias. Me dio una lista de cosas para yo poder recogerlas aquí de la casa, pues pijamas y cosas de aseo personal que ella tiene. Llegué a la casa, lo primero que hice fue tirarme en el piso y llorar, decir, no, Dios, no, no te la lleves. O sea, cuando te dicen que alguien tiene cáncer, un familiar querido tuyo, pues te imaginas lo peor, ¿no? Entonces, no, yo, o sea, fui a tratar de recoger las cosas, no podía, estaba todo en shock. Tuve que hablar a Pamela y decirle, oye, amor, no puedo recopilar las cosas que me mandaste, ¿qué hago? Y ella me dijo, vete al cajón de aquí, ábrelo, saca esto, pon la bolsa. Llegué, nos fuimos en la ambulancia hacia allá. Fue un fin de semana dolorosísimo para ella y creo que lo más difícil de todo es verla sufrir y yo no poder hacer nada al respecto. Es lo más frustrante y impotente del mundo. Y total que el lunes, después de ese fin de semana de dolor, el lunes le sacaron 3,5 litros del abdomen que ya tenía. O sea, el cáncer empezó en el ovario, nos dijeron ya está en un grado de tercer a cuarto grado y no había forma de detectarlo. De hecho, es algo que llega muy repentinamente. Y 3,5 litros no puede ser. O sea, que en una semana, la última semana le había crecido impresionantemente el nivel de líquido que se fue a la capa abdominal. Y
Total que ya le siguieron haciendo estudios y le dijeron, mira, lo bueno es que no se ha ido a ningún otro órgano, está ahí nada más, pero sí está esparcido en la capa abdominal y son como granitos de arroz que están ahí, ni siquiera suficiente masa para hacer una biopsia ni nada, y por eso es el líquido que está jalando el cáncer. Entonces yo estaba en shock porque dije, o sea, después de estar ahí 24 horas y Pamela después me dijo, amor, ya me siento bien con los medicamentos que me dieron, ve a la casa, vete a dormir, vete a bañar y regresas. Regresé, de regreso pues pasas por el área de cáncer y yo estaba así llorando, ¿no? Y llegué y Pamela me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Le digo, tengo 48 horas sin dejar de llorar. ¿Qué crees que me voy a morir o qué? Le digo, sí, sí, me están diciendo que tienes cáncer. Tuve que hablarle a cada uno de nuestros hijos, tenemos 6 hijos, ya todos son adultos en su mayoría, y algunos de ellos, 2 de ellos no dicen que son agnósticos, que no creen en Dios, y tenemos una relación muy abierta, una comunicación muy abierta con ellos. Y yo les dije, y tú me has dicho que eres agnóstico, yo no sé en lo que crees en este momento, pero necesito un milagro, por favor, pide conmigo. Y yo estaba pensando, "Ay, no manches, o sea, la persona más sabia que conozco, la persona más generosa que conozco, la persona más íntegra que conozco, la que constantemente siempre piensa en otros y nos sirve de una forma increíble. Mi esposa es gringa, mi esposa no es mexicana, me la llevé a vivir a México conmigo, vivió conmigo eh, 8 años en Guadalajara y ella aprendió español, aprendió a cocinar mexicano. De hecho, pensamos que íbamos a vivir en México para siempre, pero luego eh, empezaron en México con la falta de seguridad, ya sabes, los secuestros por $500 y la violencia. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Vámonos a Estados Unidos si tengo papeles. Y nos regresamos. Y Pamela en todo este proceso ha sido la persona más increíble, ¿no? Yo dije, lo que todos decimos cuando nos pasa algo mal, Dios, ¿por qué? ¿En qué la regué? ¿Qué hice? ¿Me están alcanzando pecados que cometí yo hace años? ¿Y los platos rotos los tiene que pagar mi esposa? ¿Por qué no yo mejor? Y sentí lo que compartí en este episodio, ¿no? Ayer recibió su tercer tratamiento y han sido semanas difíciles, muy, muy difíciles. Y cuando llegó esta noticia, y como les comenté en el episodio, yo pensé parar el proyecto. Dije, no tengo mente para andar haciendo esto ahorita. Estoy en shock, no puedo seguir, no tengo fuerzas, no quiero estar preparando contenido todos los días, porque yo lo había hecho antes para un negocio que tenía y sé lo que requiere. Pero Pamela me dijo, no, no puedes parar, tienes que seguir porque Dios te pidió que lo hicieras y es algo que la gente necesita y sigue. Y quiero confesarles que el preparar estos episodios ha sido mi refugio diario. Gracias, Norma, por decir, no dejo de orar, tus mensajes me ayudan, Dios te usa mucho, muchas gracias. Déjame me suena la nariz, perdón, si se oyó muy fuerte. Entonces, bueno, si una de las personas más sabias que yo conozco está sufriendo, entonces el sufrimiento significa que fallaste. Estos capítulos de Proverbios corrigen una idea equivocada que mucha gente tiene sobre Proverbios. Y es algo que es muy común hoy en día con la doctrina, el Evangelio de la Prosperidad. Quizás lo han escuchado. Hay oradores muy famosos que hablan de eso, que dicen que es una garantía que te vaya bien, que si tú eres cristiano, muchas gracias, Viri, por orar por nosotros, que todo te va a ir bien, que vas a ser sano, fuerte, feliz, vas a ser rico y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Jesús vino y murió en una cruz y pagó por todo en esa cruz. Bachi dice gracias, no sabes cómo me han ayudado estos devocionales. Dios te bendiga. Muchas gracias, Bachi. Drums, gracias, Big Brother. Lamento mucho esto, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias por tus oraciones. Mon, gracias. Qué grande es Pamela, aún pasándolo mal, pensó en nosotros que necesitamos. Ella está orando por ustedes ahorita ahí en el cuarto. Adler, gracias. Unidos en oración por Pamela y por mi familia. Muchas gracias. Gracias, Melito. Gracias por conectarte. Gracias por compartir lo que compartiste en el chat. Oh, ya te contesté por tu esposo, por tu gran pérdida. Y bueno, si ves la vida de todos los apóstoles, históricamente murieron como mártires. Si ves la vida del apóstol Pablo, o sea,
El apóstol Pablo, creo que en Corintios, cuando él escribe a los Corintios y les dice, porque llegaron después de que él plantó esa iglesia, llegaron unos superapóstoles que venían y que ellos decían, Pablo ni es buen orador, Pablo, velo ahí, está rengueando todavía con dolores y achaques, escúchanos a nosotros. Y Pablo dijo, ellos han sufrido lo que yo he sufrido naufragios, golpeos, robo, 5 veces los 39 latigazos que le dieron a Jesús, los sufrió Pablo, 5 veces. Esos latigazos se ejecutaban con un látigo que se llamaba de 5, gato de 5 colas, y tenía fragmentos de piedra cortante, de vidrio, de metal. Cada uno de esos latigazos eran jirones de piel que se arrancaban de la espalda y del cuerpo de la persona. De hecho, eran 39 porque a los 40 latigazos se le consideraba a alguien legalmente muerto. Y a Jesús le dieron esos 39 latigazos y luego lo crucificaron. Pablo 5 veces, una vez fue apedreado y pensaron que estaba muerto. No los apedrean con piedritas chiquitas, eran unas piedras grandes para lapidarlos. Arrastraron su cuerpo y lo dejaron a las afueras de la ciudad, en el libro de Hechos. Y yo creo que milagrosamente, es lo que yo pienso, como algunos expertos piensan, Dios lo restauró. Porque te imaginas el nivel de fracturas que tuvo Pablo. No estoy hablando nada más de extremidades, de costillas, estoy hablando de cráneo también. Pensaron que estaba muerto, lo habían dejado lapidado y se levantó y se metió a la ciudad otra vez. Y en aquellos tiempos no había terapeutas físicos y ortopedistas ni nada. O sea, ¿tú te imaginas cómo vivía Pablo? Entonces, ¿cómo se atreven los oradores de la teoría de la doctrina de la prosperidad a hablar de cosas tan poco poco bíblicamente hablando, si la Biblia no garantiza que todo te va a ir bien? Bueno, no me quiero desviar mucho del episodio, pero esos capítulos corrigen una idea equivocada que mucha gente tiene sobre Proverbios. Piensan que son promesas absolutas, garantías, fórmulas. Haz lo correcto y nada malo te va a pasar. Sé sabio y vivirás sin problemas. Pero eso no es lo que Salomón está enseñando. Los proverbios son principios generales, observaciones sobre cómo suele funcionar la vida cuando se vive cerca de Dios. No son contratos que eliminan el sufrimiento. Y en estos capítulos encontramos 3 verdades importantes que vamos a cubrir hoy. Número 1, el sufrimiento no siempre significa que te equivocaste. No siempre significa que te equivocaste. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, hacemos cosas por nuestra propia mano para meternos en problemas y después le echamos la culpa a Dios. Muchas personas leen este versículo al revés y piensan, si estoy sufriendo seguramente tomé el camino equivocado. Pero Salomón no está hablando de comodidad, está hablando de dirección. Bendiciones, Lupita. José entendió eso. José, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ya lo cubrimos, tenía 17 años y Dios le dio un sueño. Tuvo un sueño de que todos sus hermanos lo iban a servir. Y él, por inmaduro, por joven, por lo que tú quieras, quizás ignorancia, lo compartió con ellos. Todos se ofendieron. ¿Cómo que te vamos a servir a ti? Tú eres el hermano menor, ¿de qué estás hablando? Y sus propios hermanos lo rodearon, lo arrojaron a una cisterna vacía y desde el fondo José escuchaba cómo discutían si debían matarlo o venderlo. Finalmente apareció una caravana, lo sacaron, lo vendieron como esclavo y mientras se alejaba vio desaparecer a su familia en el horizonte. ¿Tú te imaginas esa escena? Hay que hacerse responsable, dice Lupita, correcto. ¿Tú te imaginas esa escena? ¿Había fallado José? No. Sin embargo, estaba sufriendo y profundamente. Y luego piensa cómo llegó a Egipto. Dios lo rescató para propósitos que él tenía. Y después, por ser justo, la esposa del faraón se lo quería llevar a la cama. Quería acostarse con él porque él era muy bien parecido, de acuerdo a la escritura. Y él dijo que no. Imagínate cuántos de ustedes hubieran aguantado de una mujer, la esposa del faraón, probablemente está guapísima, limpia, con recursos, que ya estar limpio en aquel entonces ya era mucho, ¿eh? Y la cultura egipcia era muy limpia. Y decir, no, ¿cómo voy a pecar contra mi jefe, contra mi amo, el faraón, tu esposo y contra Dios? Y se negó. Y por negarse a hacer el mal, por hacer el bien, lo echan
a un calabozo. ¿Tú te imaginas lo que puede estar pensando? Después de hacer el bien, no pude confiar en mi familia, no pude confiar en la situación que estaba tratando de ser fiel, y así me pagas, Dios. Y en esa situación no era Dios, eran las circunstancias. Y tampoco fue su propia mala decisión, pero a veces sí nosotros mismos nos encargamos de que nos vayan las cosas mal. Dice Lupita, esas palabras antes me dolían. Dios en su sabiduría me dijo, tú hiciste o no hiciste lo que corresponde. Preciosa palabra, dice el correcto, bro. Entonces, bueno, José estaba sufriendo, pero el sufrimiento no es siempre evidencia de desobediencia. A veces es simplemente la realidad de vivir en un mundo roto. Y confundir esas dos cosas puede destruir tu relación con Dios. Ok, es muy importante. Yo les comenté en unos lives pasados y en episodios pasados que Dios creó un mundo perfecto. La palabra en el hebreo es tov, la transliteración en el hebreo es tov, que quiere decir algo hermoso, de buena calidad, algo caro, excelente, perfecto. Dice Mon, me ha pasado que me inclino por el bien y el resultado no me fue favorable. Así nos pasa a todos. A veces por nuestra propia estupidez, a veces por la estupidez de alguien más, o el pecado de alguien más, o nuestro propio pecado, y a veces porque es que vivimos en un mundo roto, en una zona de guerra. Bueno, dice en Génesis que Dios creó todo perfecto y creó la luz y los astros y todo buena, tov, la palabra en el hebreo, buena, altísima calidad, perfecto. Luego creó, separó las aguas de las aguas. Probablemente había un efecto invernadero con una canopía alrededor de la tierra, donde todo estaba perfecto, con un clima perfecto en todo el mundo, no había dolor, no había muerte, no había enfermedad. Creó toda la vegetación para que pudiéramos comer de ella, creó a los animales para que nosotros los domesticáramos y vivieran con nosotros. Si tienes una mascota, probablemente amas a tu mascota. ¿Tú sabías que todos los animales, incluyendo los dinosaurios, eran mascotas nuestras? Todo estaba perfecto y luego dijo, y no es bueno que el hombre esté solo, voy a crear a la mujer. Y dice la Biblia que nos creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Ojo, nosotros reflejamos el hombre y la mujer perfectamente juntos cuando te conviertes en una persona, la persona de Dios. Dios es masculino y femenino también. Y esto no está en la Biblia, pero es algo que yo creo. Yo pienso que Dios creó la familia para que le conociéramos de la forma más práctica posible. Dios Padre debe ser reflejado por el papá, el Espíritu Santo debería ser reflejado por la mamá, el que nutre, el que da belleza, el que crea el ambiente de confort, de consuelo. Ese es el Espíritu Santo. Y los hijos deberían reflejar a la persona de Jesucristo. Es lo que yo creo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nos creó? ¿Por qué nos creó Dios? No para que le diéramos gloria, como dicen muchos en iglesias. No, nos creó para tener una relación con nosotros, porque Dios es generoso. Todo fue bueno. Dice, y he aquí que después del sexto día de la creación, todo era bueno en gran manera. Era lo mejor de lo mejor. Dios todo lo hizo bueno. ¿Y quién lo echó a perder? Nosotros mismos. Entonces, ¿a quién le puedes echar la culpa? Bueno, si quieres, a Adán y Eva, desde el principio, que el mundo esté roto. Pero después nosotros mismos nos metemos en problemas. Es como si tú te dedicas al alcohol, tú y tu pareja, por ejemplo, y rompes tu familia y dejas hijos regados por todos lados de 2, 3 matrimonios, 2, 3 relaciones. ¿Tus hijos tienen razón de echarle la culpa a Dios? No, que te echen la culpa a ti más bien. Todos hemos contribuido a romper este mundo. Entonces, si hay enfermedad, si hay cáncer, como por lo que está pasando mi esposa en este momento, es una consecuencia de la caída del hombre. Yo estoy convencido que fue cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y creer la mentira de Satanás, que si te fijas la mentira fue, en realidad Dios dijo, porque le preguntó, ¿por qué no comes de este fruto? Dijo, no, Dios dijo que no podemos comer de ese fruto. Le preguntó Satanás, de hecho, ¿es cierto que no puedes comer de ningún fruto? Una verdad a medias. Y Eva dijo, no, nada más de este no. Ay, ¿por qué no? Porque vamos a morir si comemos de él. Y él le dijo, no vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe que te vas a convertir como él. Le sembró una semilla de duda en la motivación del carácter de Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hacemos esa pregunta de, ¿por qué Dios?
Le estamos adjudicando una motivación egoísta a Dios. Y de hecho me llegan aquí, gracias Fanny por tu comentario, me llegan comentarios de agnósticos y ateos, que en realidad yo no creo que haya ateos, son agnósticos, simplemente dicen que son agnósticos porque tienen una imagen equivocada de Dios, una caricatura de Dios. Y obviamente una persona me dijo de aquí, me hizo un comentario buenísimo, me encantó, me encanta que comenten ateos y agnósticos. Me dijo, a ese Dios egocéntrico y tirano y vengativo, prefiero no tener un Dios. Si tú tienes una caricatura equivocada de Dios, yo te comprendo. Yo fui esa persona algún tiempo. Dije, si Dios es el causante de todo la mugre que hay en el mundo, de todo el pecado, o sea, yo también me hago ateo, también me hago agnóstico. Pero lo que pasa es que distorsionamos esa imagen de Dios. Y por eso estoy haciendo este estudio de 365 días. Tienes que tener el contexto histórico, cultural y gramatical para que entiendas por qué funciona el mundo como funciona y cómo es Dios. Porque recuerda, la Biblia no se trata de ti, se trata de Dios. Y nosotros somos personajes, pero no eres el personaje principal. Eres un personaje secundario en la historia. Si lo conoces ya no piensas así, dice Ariel, correcto, correcto. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, el sufrimiento entró por Adán y Eva y por todos nosotros hemos contribuido. No hay nadie que sea inocente, nadie. Porque cuando dicen, ¿por qué no detuvo Dios esa maldad? Porque si Dios hubiera tenido que detener esa maldad, te hubiera tenido que detener a ti. ¿Por qué no le preguntamos, piensa en lo peor que tú has hecho en tu vida? Es más, piensa en lo peor que has hecho la última semana. ¿Le faltaste el respeto a alguien? Te lo apuesto porque yo lo hice. Dijiste una mala palabra porque yo lo hice, porque lucho mucho con eso. Quizás mentiste, quizás tomaste algo que no era tuyo. Fanny dice, Dios es amor, también es soberano. Quiero definir esa palabra, soberanía. Es muy importante. Nunca decimos, ¿por qué no me detuviste a mí? Porque eres libre. Si Dios detuviera todo el mal que hay, seríamos robots, tendría que parar toda la creación, pero nos creó con libre albedrío a su imagen y semejanza. Tenemos la habilidad de pensar, intelecto, de sentir, tenemos sentimientos, emociones y libre albedrío. En realidad Dios tomó un riesgo al crearnos. ¿Qué? ¿Cómo que Dios tomó un riesgo? Decidió crear seres que eran hechos a su imagen y semejanza. Sí, limitados, somos finitos. No somos omnipresentes, omnipotentes, omniscientes como Él, pero sí tenemos esa capacidad de decidir. Dice Mon, leer la Biblia y también leyendo el contexto histórico te cambia la perspectiva, correcto. ¿De qué Dios estás hablando? Ah, buena pregunta, brother. Del Dios que creó todo el universo. De ese Dios estoy hablando. La palabra soberanía no quiere decir que Dios controla todo. Quiere decir que Él es la mayor autoridad sobre todo el universo, porque Él creó todo el universo y todo le pertenece a Él. Y un día vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos, todo lo que dijimos y todo lo que pensamos. Eso quiere decir soberanía. Y ese es el Dios del que estoy hablando, el creador que empezó todo, ¿okay? Que es el que narra la Biblia. Dice Lili, reconocer nuestros errores es lo más difícil. Así pasó con Adán, no reconoció que desobedeció. Probablemente sí. Dice CF Mobile, sí, pero ¿cuál de todos los que la humanidad ha creado? Ahí te va. Sócrates habla de alguien, de algo que se llamaba el primer motor, the first mover. Si tú tienes una línea de dominós, tienes que ir al primer dominó. Si tú estudias la ciencia, te vas a dar cuenta que todos los científicos hoy en día, la mayoría de ellos, creen que el universo tuvo un comienzo, porque se puede medir. Hay un acrónimo que lo tengo aquí, a ver si lo puedo encontrar, que se llama SURGE. Google Docs, espérenme, déjenme entrar a mis Google Docs. El acrónimo SURGE, S-U-R-G-E, demuestra hoy en día científicamente que el universo tuvo un comienzo. Antes, las personas que eran ateos, ateos o científicos que no creen en Dios, decían que el universo era eterno, pero ya se dieron cuenta que no. La S quiere decir, creo que está aquí, a ver si lo encuentro aquí. La S quiere decir segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, hola Esther, saludos hasta la querida Ciudad de México, nos dice que todo se mueve de orden a desorden. Dice Isela, pero
del 15 empieza a dudar y yo le digo que basta ver la naturaleza para reconocer que existe Dios. Sí, correcto. La primera ley de la termodinámica nos dice que nada se crea y nada se pierde, todo se transforma. Nadie ha visto jamás que algo aparezca de la nada. Y nada jamás ha desaparecido, sino solo se transforma la materia en energía. ¿Okay? La segunda ley nos dice que todo va de orden a desorden, todo se está descomponiendo. Si yo dejo esta casa en la que vivo por 5 años y nadie le mete mano, todo va a estar peor. Tú y yo nos estamos descomponiendo, nos estamos muriendo. Llegas como a los 22 años y luego tus células empiezan irreversiblemente a caer. La oxidación de las células desde el núcleo empieza a descomponer, nos estamos muriendo. Por eso hay enfermedad, por eso hay muerte. ¿Okay? Entonces, luego la U, es que déjenme, quiero encontrarlo aquí. No lo tengo aquí, espérenme. Lo tengo en mi teléfono, pero estoy haciendo mi live aquí. Ateísmo, cristianismo, Biblia, filosofía. Segunda ley termodinámica. Déjame si lo encuentro aquí, si no lo busco. ¿Saben qué? Déjame lo busco aquí en Google. Search acronym Frank Turek. Ok, creo que ya lo encontré. Entonces, a la querida persona que me estaba diciendo aquí que cuál Dios de todos, me estoy refiriendo al Dios que creó todo, o sea, al primer motor. Lo primero es, tienes que creer en un Dios. O sea, esta casa en la que estoy, ¿se construyó sola o alguien la construyó? No sé si estás todavía por ahí, pero gracias por intervenir. De hecho, este canal es bienvenido para todos los ateos, agnósticos, personas que no estén de acuerdo conmigo, porque este canal lo formé con el corazón de que ustedes conozcan a Dios. Entonces, por favor, los que ya conozcan a Dios, sean amables con la gente que se conecte, que no cree en Dios, ¿ok? Segunda ley de la termodinámica, el universo se está descomponiendo, entonces, por lo tanto, tuvo que haber tenido un comienzo, porque la materia es limitada y la energía es limitada. Número 2, el universo está en expansión, la SU, en expansión continua. Las galaxias se están moviendo en expansión, por lo que se ha deducido que tuvo que venir de un punto que muchos le llaman el Big Bang. Yo digo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está ya comentó. Creo que en el Dios primordial es energía con conciencia, pero no creo que el Dios de la Biblia es real. Gracias. Y dime cómo te llamas para CFG Móvil, para tener una conversación contigo. Ahí te va. Y trátenlo bien, por favor, a la persona que no cree en Dios, porque quiero que se sientan cómodos aquí con una discusión respetuosa y con amor, porque así lo hace Dios con nosotros. Entonces, la SU. Número R, radiación de afterglow, la radiación de la expansión del afterglow. Déjale, digo que me lo ponga en español. Translate to Spanish. Por favor. Segunda ley. Ok, sí. La radiación de fondo cósmico. El descubrimiento del resplandor de radiación cósmica de microondas funciona como el eco o calor remanente del Big Bang. Se puede medir que por esa radiación que hay, que todo empezó desde un punto, el universo tuvo un comienzo. Luego la G quiere decir las grandes semillas galácticas, pequeñas variaciones de temperatura en la radiación de fondo que permitieron que la materia se agrupara para formar las galaxias. Se puede medir. Spinoza, gracias por el comentario, Henry, el Dios de Spinoza. Sí, pero hay un gran problema. Todas esas religiones no tienen una congruencia como la tiene la Biblia. Los musulmanes reconquistan el mundo en el 2009, cae un meteorito en el 2020. Es posible, brother, es posible. Y Cela dice, ¿de dónde viene Dios? Y no sé cómo responder. Dios es la primera causa de todas las cosas, no viene de ningún lugar, es infinito. Déjenme terminar el acrónimo y les contesto. Y luego la E es de Einstein, la teoría de relatividad general. Las ecuaciones de Einstein demuestran que el tiempo, el espacio, la materia están interconectados y tuvieron un principio absoluto. Por eso Einstein al principio era ateo agnóstico y después se convirtió en teísta, no en cristiano, pero dijo, tiene que haber un Dios. Entonces, al Dios que me estoy refiriendo, antes de entrar a la Biblia, tiene que haber una primera causa de todas las cosas. ¿Okay?
Einstein creía en el Dios de Spinoza. Creo que sí tienes razón, ¿eh? Creo que tienes razón. Pero lo que voy es lo siguiente. Ok, si crees que hay un Dios, ¿tú crees que ese Dios es justo? Ahí te va. ¿Crees en la justicia? Es la siguiente pregunta que te haría, ¿no? ¿Crees en la justicia? ¿Crees en el bien y el mal? ¿Crees que hay cosas que siempre están mal y cosas que siempre están bien? C.G.F. Mobile dice, sí. Excelente, estoy de acuerdo. Porque todos los seres humanos tenemos un vacío que queremos llenar, contestar 4 preguntas. ¿El Dios de la Biblia? Sí, es amor. Correcto. Mira, hay 4 cosas. Todos los seres humanos tenemos hambre que alguien nos conteste lo que está bien y lo que está mal. Moralidad. Otra es origen. ¿De dónde vengo? Todos queremos saber eso. El siguiente es ¿a dónde voy? ¿Qué pasa después de morir? Que así se llama este canal. Y la cuarta es ¿por qué estoy aquí? El significado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué importo? Todos lo sabemos intuitivamente. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que eres una buena persona? Si me dices que sí, es que porque te comparas con Hitler, ¿no? Es pregunta, no una afirmación sobre el Dios de la Biblia, ¿no es amor? Sí, sí es amor. El Dios de la Biblia es amor. Mira, Dios estudia en 2 categorías. La teología, los grandes teólogos lo estudian en las categorías naturales o incomunicables, o los atributos incomunicables de Dios, y sus atributos comunicables o morales. Los atributos incomunicables o naturales es algo que por necesidad filosófica y científica debe de ser. Ya que el tiempo, la materia y la energía tuvo un comienzo, lo que comenzó todo tiene que ser algo mucho más allá de la materia, de la energía y del tiempo. Tiene que ser un ser que sea ilimitado en poder, en conocimiento, en orden y también que tiene personalidad, porque nosotros tenemos personalidad. Los bebés de los impíos no se salvan. Bueno, cada persona es libre de escoger. Entonces tenemos, por leer los comentarios se me va la onda de repente. Em, entonces Dios es infinito, nosotros somos finitos en nuestra naturaleza incomunicable, que no se puede transmitir. Pero en la moralidad de Dios, la Biblia lo describe como un ser amoroso, paciente, misericordioso, que perdona, lento para la ira, grande en misericordia, etc. ¿Okay? Y Dios nos pide que seamos de la misma forma. Entonces Dios elige con su libre albedrío ser de esa forma y jamás ha elegido algo egoísta. Si lo ves bipolar, cuéntame por qué. Probablemente, te voy a decir por qué, porque has leído la Biblia mal. No en su contexto histórico, cultural y gramatical. Porque si la lees en ese contexto y le quitas los anacronismos, normalmente nos ponemos unos lentes de hoy en día para interpretar algo que ocurrió en un contexto diferente. Eso se llama anacronismo. Tenemos que ser conscientes de los anacronismos para darnos cuenta del contexto en el que se dijo. Entonces, mucha gente malinterpreta lo que ocurre, especialmente en el Antiguo Testamento, pensando que Dios es cruel, por ejemplo. Pero bueno, Dios es justo, 100% justo, tiene que serlo, porque es amor. En el juicio, sí, va a desatar su furor, va a ser totalmente, tiene que ser justo. A veces pasa que cada quien se hace ideas de Dios que no son exactamente coco. Y quiero terminar con eso, a ver si me alcanza el tiempo, porque siempre me desvío en esto, pero me encanta desviarme en esto, porque son preguntas muy importantes que me están haciendo. El Dios de la Biblia del Viejo Testamento es tribal. ¿Por qué lo crees? Te invito, brother o sister, no sé qué sea, si hombre o mujer, CF Móvil, que te avientes mi serie, empieza a leer la Biblia por ti mismo. Te apuesto que nunca la has leído en contexto, ¿bien? Y que escuches mis explicaciones para que veas mi perspectiva. Dios es furor lleno de las emociones humanas, el furor implica odio. No necesariamente. Una vez hice un estudio de lo que hace enojar a Dios y ¿sabes qué es? Es la injusticia. Es la injusticia. Alguien me dijo en los comentarios esta semana, me dijo, mi hija antes creía en Dios, pero se ha alejado porque supo de una historia de una mujer que le rentó a su hija de 9 años a un hombre para que la abusara sexualmente. O sea, no consigo en mi mente que haya tal maldad.
pero obviamente la hay, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios va a ejecutar justicia sobre esa persona? Si Dios es justo, sí, va a ejecutar justicia sobre la persona. Pero dice la Biblia que Dios nos amó tanto que no quería que nos perdiéramos porque todos merecemos el infierno, estar separados de Dios para siempre. Pero Dios nos amó tanto que Él mismo pagó por ese pecado. Él es un juez perfecto y Él mismo tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros para poder justamente perdonarnos. Esa es la historia de la Biblia. El caso de Agustina de ahora en Córdoba, no lo sé, Valeria, pero cuéntanos. Génesis 1, versículo dice que todo estaba en caos y puso orden, es el principio, todo correcto. Te saludo por tu paciencia y buen ánimo de mantener una conversación coherente. Namaste. Gracias. Brother, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas, móvil. Y mándame mensaje privado si quieres, ¿eh? Bueno, entonces Dios tiene que ser amoroso. Tiene que ser justo porque es amoroso. Pero es perfecto. Entonces yo te pregunto, ¿tú has hecho cosas malas alguna vez? ¿Has mentido alguna vez? Sí, yo sí. ¿Te has enojado con alguien alguna vez? ¿Le has faltado al respeto? Sí, yo también. ¿Has tenido un pensamiento lujurioso deseando a alguien que no es tu pareja matrimonial? Sí, yo también. Entonces, al final de tu vida serías culpable o inocente. Serías culpable. Fabián, ¿qué onda, Fabián? Saludos, un abrazo, bro. Seas culpable, yo también, todos. Y si te mereces después de tu vida un castigo o una recompensa. Un castigo. Y eso te suena al cielo o al infierno. Al infierno. Yo soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos, en Dallas, Texas, Valeria. Y alguien me dice, ay, pero qué exagerado, Dios, ¿cómo va? O sea, ya, tormento eterno, infierno es tormento eterno. Ahí te va una. Si tú pisas una hoja de un árbol, habrá quien se enoje, quizás un abrazaárboles, ¿no? De los que protegen la naturaleza. Pero la mayoría no va a pasar nada. ¿Qué tal si le pisas la cola a un perro? Habrá quien se enoje, ¿no? ¿Qué tal si le pisas la cabeza a un niño? Te meten a la cárcel. Harán justicia. ¿Qué tal si le pisas la cabeza al presidente de tu país? Te ejecutan en ese momento. Bruja Mónica, tengo un mensaje para ti, mi hijo de Satanás. A ver, ¿tú crees que existe Dios, brujita? Mónica, te voy a decir Mónica mejor. ¿Tú crees que existe Dios, Mónica? Qué bueno, está buenísimas estas charlas aquí, me encanta. Y ya ven, se me fue la onda, recuérdenme dónde me quedé. Ah, si le pisas la cabeza al presidente de tu país, te ejecutan en ese momento. ¿Te das cuenta cómo la misma acción, de acuerdo contra quién la cometes, tiene consecuencias diferentes? Si Dios, que creó todo el universo, es perfecto en todos los sentidos, perfecto en su justicia y en su amor también, una sola acción egoísta contra Él, ya te merece. O sea, ya te merece el infierno. Merece el infierno. No porque Dios sea cruel, porque es lo que te mereces. Si tú vas a exceso de velocidad y te para un policía y le dices, no, pero no lo vuelvo a hacer, me voy a portar bien de ahora en adelante, ¿te va a dejar ir? No. Si es un buen policía, no. Si matas a alguien, te llevan con un juez. No, juez, es que de ahora me voy a portar súper bien. Dice Satanás que no vas a hacer lo que tú quieres. Mónica, ¿y dónde te dijo eso? O sea, yo creo que Satanás es real definitivamente y es uno de los ángeles caídos. De hecho, la Biblia habla de los Elohim. Utiliza la palabra plural, que había seres, un mosquito llegó aquí, que había seres celestiales que fueron parte, co-gobernadores de la tierra con Dios. Pero al hombre y a la mujer nos hizo como imagen, a su imagen y semejanza. El único creador de todo el universo es Dios. Y bueno, y dice que tengo problemas con la espina dorsal, que me duele la cintura. No, no me duele la cintura. ¿Y sabes qué? En el nombre de Jesucristo, Satanás, tú tienes que irte de aquí. Mónica, yo te pregunto algo a ti. ¿Tú crees en Dios? Sí, los llamados evolucionistas se están retractando porque la evolución no tiene ninguna evidencia científica.
Entonces, el mensaje es que Dios nos amó tanto que vino en la persona de Jesucristo para salvarte, porque no quiere que mueras. Mónica, Dios te ama. En el nombre de Jesús, Dios te ama. Si no quieres tener una conversación, voy a tener que ignorar tus comentarios y todos pónganse a orar por Mónica, porque Mónica está siendo atormentada. El apóstol Pablo dice que no juguemos con eso. Y a través del Antiguo Testamento, que no juguemos con nada que tenga que ver con el mundo espiritual. Miren, yo veo películas de thrillers psicológicos, pero de horror no, porque no entro en nada de lo espiritual, porque Dios nos hizo poco menor que los ángeles, tenemos que tener respeto, pero si tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo, no hay nadie que pueda contra nosotros. ¿Okay? Entonces, oren por ella, ya que no quiere tener una charla. Bueno, vamos a continuar entonces con esto. El sufrimiento no siempre es evidencia de desobediencia, vimos, ¿no? Y confundir esas dos cosas puede destruir tu relación con Dios. Muchas veces la sabiduría crece precisamente donde más duele. Durante la Segunda Guerra Mundial, un joven psiquiatra llamado Viktor Frankl fue enviado a los campos de concentración en Auschwitz. Le quitaron su libertad, perdió a su esposa, perdió a sus padres, perdió prácticamente todo. Durante años observó a miles de prisioneros y descubrió algo sorprendente. No siempre resistían mejor los más fuertes, no siempre resistían mejor los más inteligentes. Con frecuencia resistían mejor quienes encontraban un propósito más grande que su sufrimiento. Y años después publicó sus observaciones y llegó a una conclusión profunda. El sufrimiento no necesariamente destruye a una persona, muchas veces revela quién es realmente. Y eso me recuerda a Corrie ten Boom. Era una cristiana holandesa que ayudó a esconder judíos durante la ocupación nazi. Por eso fue arrestada. Junto con su hermana Betsy, fue enviada a un campo de concentración. Vivían rodeadas de hambre, de suciedad, de enfermedad, de muerte. Su hermana murió ahí y años después Corrie escribió: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo todavía. Y no aprendió eso en un día cómodo, lo aprendió en el sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque Dios puede producir sabiduría incluso en medio de aquello que jamás habríamos escogido. Aristóteles enseñaba que para comprender algo que hay que entender su propósito final, su telos. No juzgas una semilla observando cómo luce enterrada bajo tierra, porque parece perdida, parece cubierta por oscuridad, parece muerta, pero entiendes lo que está ocurriendo cuando sabes en qué se convertirá. Y muchas veces nosotros intentamos interpretar toda nuestra historia a partir de una sola temporada difícil, pero Dios ve el cuadro completo, ve aquello que todavía está formando. ¿Ok? Entonces, si tú le preguntas a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy en esa situación en este momento? Y si Dios te pudiera contestar, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, te diría: ¿desde dónde quieres que te explique? ¿Te explico a partir de la Edad Media o el Renacimiento? ¿O quieres que regrese hasta tiempo antes de Cristo? Porque no se ha escuchado la teoría del caos y el efecto mariposa, que dicen que si una mariposa aletea en el occidente, en el oriente se causa un maremoto, que es una metáfora para decir simplemente que lo que ocurre aquí afecta todo. Tus decisiones han afectado todo. Todos los que están escuchando esto, todos saben, tienen un hueco que tiene el corazón de Dios. Y la única persona que lo puede llenar es Dios, porque fuiste diseñado para ello. Y aquí está lo interesante. Volvemos otra vez al tema de que ¿dónde estaba Dios donde ocurrió esta cosa tan horrible? Siempre pensamos cómo nos afecta el pecado a nosotros, nuestro pecado o el pecado de otros, pero se nos olvida pensar cómo le afecta a Dios, a la persona más inteligente, más poderosa, más humilde y más sensible de todo el universo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo en una Trinidad. ¿Cómo le afecta a Dios? Y vimos nosotros desde el principio cómo Dios tiene emociones. En el capítulo 6 de Génesis nos habla cuando dice que vio la condición del hombre y después de que los hijos de Dios, los Elohim, una porción de ellos decidió venir a la tierra y tener relaciones con mujeres, y de ahí se engendraron los gigantes de los que habla la Biblia, y hay evidencia antropológica de que existieron.
Dice que la maldad era tanta sobre la tierra que Dios le dolió en el corazón y se arrepintió de haber creado a la humanidad. Es lo que dice. O sea, a quien le duele más profundamente el pecado es a Dios, porque Dios ve todas las repercusiones. Esa palabra en el hebreo es atzav, atzav, que quiere decir como un dolor de las entrañas, algo que se rompe. Cuando murió el hijo de David, el rey David, dijeron, David está llorando y gimiendo por su hijo, con esa misma palabra, atzav, que es cuando Dios vio la maldad que ocurría en toda la tierra. Y después, si ves en el libro de Nehemías, cuando regresa el pueblo de Israel del exilio en Babilonia y reconstruyen el templo y ven que el templo es una réplica pequeñita del templo de la grandeza que tenía el templo de Salomón, dice que lloraron y les dolía en el corazón. La misma palabra, atzav. Y después, también antes de eso, cuando José, estábamos hablando de José y sus hermanos, vienen y al principio no lo reconocen. Es el segundo en mando después del faraón en todo Egipto. Y después él se revela y les dice, soy su hermano José a quien ustedes vendieron en esclavitud. Dice que a ellos se llenaron de terror y de dolor y que José les dijo que no les duela su corazón por lo que hicieron, por lo que me hicieron a mí. La misma palabra. En otras palabras, el ser más sensible del universo es Dios. Porque has aventado una piedra a una pequeña laguna que está tranquila. ¿Qué pasa? Se crean estelas en ese cuerpo de agua, ¿verdad? Hay repercusiones de todas las cosas malas que hemos hecho. Piensa en las peores cosas que has hecho. Piensa en lo peor que has hecho. Hay repercusiones de eso que hiciste, personas que lastimaste, incluyéndote a ti mismo, que tú ya ni siquiera estás consciente de ello y Dios sabe a la perfección todo eso que ocurrió. Y está tratando de sanar y alcanzar a todas esas personas aún a través de las heridas que tú causaste. Bien, vamos al punto número 3 para terminar. La mayor recompensa de la sabiduría no es una vida fácil, es la cercanía de Dios. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Normalmente pensamos que este versículo habla solamente de amistades y ciertamente las incluye. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Hijo de tigre, pintito. Porque las personas que nos rodean terminan moldeándonos. Como dijo Jim Rohn, el famoso motivador, siglos después de Salomón, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Pero este proverbio es aún más profundo. También habla de las voces que permites entrar en tu vida. Los libros que lees, los maestros que escuchas, las ideas que alimentan tu mente. Y por eso una de las formas más importantes de caminar con los sabios es caminar diariamente con la palabra de Dios. Por eso te invito a que te conectes, a que leas la Biblia y luego veas los videos explicativos y coméntanos. Porque después de leer la Biblia vas a ver, te transforma. Vas a leer la Biblia y la Biblia te lee a ti. Y vamos a la recta final con Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Observa cuál es la bendición. No la riqueza, no la comodidad, no la ausencia de problemas. Es presencia de Dios. Dios escucha, Dios está cerca, Dios responde. Y aquí aparece un anacronismo común. Muchos leen proverbios como si enseñara una versión antigua del Evangelio de la prosperidad, como si la recompensa máxima fuera tener más dinero, tener más salud, tener más éxito, que crezca mi iglesia. Pero Salomón dice exactamente lo contrario. Mejor poco con el temor del Señor que grandes riquezas con angustia. La meta nunca fue una vida perfecta. La meta siempre ha sido Dios. Y ustedes saben, mi obra favorita, película de mis películas favoritas y también obra de literatura, Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean, después de años, el personaje principal, en prisión, se vio lleno de resentimiento, desconfiado, endurecido. Y una noche robó la plata de un obispo que le había dado refugio. La policía lo capturó, todo parecía terminado, pero el obispo hizo algo inesperado. Dijo que no había sido un robo, que él mismo le había regalado la plata y además le dijo, se te olvidaron esos candelabros, aún más valiosos. Y ese acto de gracia cambió toda la dirección de su vida. Porque cuando alguien descubre que ha sido amado, ya no puede seguir siendo exactamente la misma persona. Eso mismo ocurre con Dios.
La verdadera recompensa no es escapar de todo sufrimiento, es descubrir que Él sigue contigo dentro del sufrimiento. Volvamos al principio. Sí, a todos los que están aquí, aunque no estés de acuerdo conmigo. Esta semana, el martes, llevé a Pamela a entrar a su tercer tratamiento de quimioterapia. Gracias, Ariel, por tus deseos. Agua, gracias. Y estos días han sido difíciles porque está exhausta después de que le den tratamiento. Y les pido sus oraciones para los días 7 al 10 después del tratamiento. Es cuando sus células blancas están en su punto más bajo. Y por un momento me volvió esa pregunta otra vez. ¿Qué hicimos mal? Es más, Pamela ora por mí cuando vamos a que le dé su tratamiento, porque me estreso muchísimo. Y como la mayoría de los hombres, me enojo, me pongo muy irritable. Pero estaba meditando Proverbios esta semana. Y haz de cuenta que sentí que Salomón me respondía diciendo, César, la pregunta no es ¿qué hiciste mal? La pregunta es ¿qué está formando Dios en medio de esto? Porque muchas veces, como me dijo un querido amigo querido, un pastor allá en Guadalajara, que se llama Oscar, me dijo, estaba citando a alguien que no recuerdo quién es, un autor que dijo, a veces Dios permite lo que odia para obtener lo que ama. ¿Por qué tu Dios no la sana sin necesidad de quimio? No sé, Eduardo, a veces Dios no sana. Le pedimos y a veces lo hace y a veces no. Eres de Guadalajara, ok. Yo allá viví, brother, 8 años. Sí, no es una garantía que Dios sane. Dios no nos debe nada. Es más, porque no existe ningún Dios. Eduardo, escúchate desde el principio, brother. Ya voy a acabar el live, pero me encantaría hablar contigo más al respecto. Porque la evidencia nos dice que existe un Dios. Por todo lo que está aquí, por el orden que hay. Llegaste tarde a la fiesta, mi brother. La sabiduría nunca fue garantía contra el sufrimiento. La sabiduría es la capacidad de seguir caminando con Dios cuando el sufrimiento llega. Porque Dios se encargó de lo más importante, que es salvar nuestra alma. ¿Saben qué? Si pierdo a mi esposa, si pierdo yo mi vida, es un pedacito de toda la eternidad. Yo la voy a ver otra vez, otro día. Claro que mi oración y mi deseo es que se quede aquí, es que Dios la sane. Ya sea directamente o a través de quimio, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Es lo que yo pido. Y las cosas difíciles que estás pasando, le pido a Dios que te saque de ellas. Pero si decide Dios no hacerlo, está construyendo fortaleza en nosotros y está construyendo la habilidad de identificarnos con los sufrimientos de Cristo. ¿Y sabes qué te digo? Que ahora tengo mi nivel de empatía y de compasión está a una profundidad aún mayor. Yo era de los que decía, no, el que tiene cáncer es porque come pura comida chatarra, porque nosotros comemos bien sano. ¿Sabes qué? Esa me cayó a la boca, no lo vuelvo a decir, porque la persona más sana que conozco, que es mi esposa, está luchando con eso en este momento. Eduardo, tocayo, yo me llamo César Eduardo. Tocayo, si eres lo suficientemente valiente, te pido que me pongas un comentario terminando el live para continuar su conversación. Si te atreves a tener una charla amable e intelectual. Pero si nomás vienes a quejarte, adiós, mi brother. Te equivocaste de canal. Pero si quieres una conversación, te reto una conversación, si es que te atreves. Si hoy estás atravesando una temporada oscura, quiero recordarte algo. No asumas automáticamente que Dios te está castigando, no asumas automáticamente que te abandonó. A veces la temporada más difícil de tu vida también puede convertirse en la temporada donde más profundamente llegas a conocerlo, porque la cercanía de Dios no es el premio de la sabiduría, es la sabiduría. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por darme vida, por darnos vida. Gracias por tu provisión, gracias por tu salvación, porque ya resolviste el problema más importante, que es la salvación de nuestra alma. Más importante aún que esta vida no es mi hogar, somos forasteros en este mundo. Ayúdanos cuando llegue el sufrimiento a no interpretar el dolor como abandono, danos sabiduría para caminar contigo y recuérdanos que la mayor bendición no es una vida fácil, sino tu presencia. Y te lo pido en el nombre de Jesús, te pido por cada una de las personas que están aquí, que te conozcan más profundamente, dales fuerza
para que se conecten a leer, estudiar tu palabra. Te pido por las personas que no creen en ti, te pido por las personas tan heridas como esta chica Mónica, que es satanista, como Eduardo, que es cínico e insensible, con alguien que públicamente está diciendo que su esposa tiene cáncer y lo utiliza como plataforma para jactarse. Te pido que tú sanes su corazón, las heridas que fueron cometidas y contra él, especialmente por personas que decían que te conocían, Señor. Mari dice, a mí me dio un derrame cerebrovascular y Dios es bueno. Gracias, Mari, pido por ti también. Sí, Señor, te pido que sigas desmoronando las mentiras de Satanás. Te pido que te conozcan esta gente, Señor. Y que cuando terminemos con esta fase de estudiar la Biblia en este año, que tú alcances a muchas personas a través de este canal, que es la razón por la que arranqué el canal, Señor. Que mucha gente te conozca, Padre. Que se multiplique este contenido, que se haga viral, no para mí, sino para que la gente te conozca. Que vean que hay respuestas inteligentes de un Dios que es inteligente, sensible y lleno de amor. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, chicos, pues Dios los bendiga. Gracias. No entiendo TikTok Live. Me está diciendo que haga una cosa aquí y no entiendo ni por qué. A ver, gracias por conectarse a todos. Les mando un fortísimo abrazo. Gracias por sus comentarios, por estar tan activos, por apoyarme, por orar por las personas que están conectando. Oren unos por los otros. eh, Oren por los que no conocen a Dios, que obviamente muchos de ellos son necios en sus comentarios que hacen. Es normal. Gracias por las oraciones. Gracias a todos. Y únanse, si viven en un lugar donde no tienen una iglesia, armen un grupito entre ustedes, lean la Biblia. Yo me llamo César Alexia, gracias. Armen un grupito y conéctense aquí los sábados, que este sea su lugar semanal. Saludos hasta la querida tierra argentina. Amo a mis queridos argentinos, he ido 3 veces a dar seminarios allá en el pasado. Soy mexicano, vivo en Dallas, Texas y los quiero mucho. Gracias por conectarse. Se va a terminar el live. Nos vemos en el siguiente video. Y después de morir.com, visítenos en todas las redes. Chao.